tal? Buenas tardes, chicos, chicas. La idea es poder desarrollar algunos ejercicios relacionados con los temas del segundo parcial. Vamos a comenzar con recta en el plano. Tengo planteado 3 ejercicios para justamente revisar los temas más importantes. Vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice que me piden encontrar la ecuación de una recta R, entonces en principio tengo que encontrar la ecuación de una recta R. ¿Y qué información tenemos de esa recta R? La que tenemos es que la pendiente es menos 25 octavos y que forma un triángulo rectángulo de área 4 centímetros cuadrados con los semiejes positivos de un sistema de ejes cartesianos. Entonces, vamos primero a pensar de todas las alternativas que tenemos para poder escribir la ecuación de la recta R. Como me están dando la pendiente de la recta R, puedo estar pensando que la forma más conveniente de escribir a la recta es la forma explícita. ¿Recuerdan la forma explícita de la recta en el plano? Tenía esta forma, y igual a mx más b, donde m representaba la pendiente, ¿sí? Y B era la ordenada al origen. Como a mí el problema me dice que M, o sea, la pendiente es menos 25 octavos, entonces yo puedo decir que la recta R va a tener esta forma. 25 octavos de X más B. O sea, deberíamos encontrar la ordenada al origen de esta recta para justamente poder definir su ecuación. Entonces, para encontrar el valor que falta de la ecuación, vamos a avanzar un poco más en el enunciado del problema. Me habla de que esta recta forma un triángulo rectángulo de área 4 con los semiejes positivos de un sistema de ejes cartesiano. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo planteo un sistema de ejes cartesianos, este y X, y dibujo mi recta R, fíjense que la recta R está formando ese triángulo y aparte tiene pendiente negativa. Entonces, toda esa información cierra con esta inclinación de la recta, ¿no? Las rectas que tenían pendientes negativas eran rectas que el ángulo que formaban con el semieje positivo de las X era obtuso, ¿no? Entonces, bueno, esta sería nuestra recta R. Entonces ahora voy a pensar. Digo, a mí me están dando como dato que el área del triángulo vale 4. Entonces, si yo recuerdo cómo calculábamos el área del triángulo, ¿sí? El área de un triángulo era el producto de la base por la altura dividido 2, ¿no es cierto? Entonces, esta cuenta para este triángulo que está acá es igual a 4. ¿Bien? Entonces, bueno, miremos en este triángulo quién sería la base y quién sería la altura. Bueno, nosotros podemos pensar que esta es la base, ¿sí? Esta es la base y esta es la altura del triángulo, ¿sí? Si pensamos eso, bueno, tendríamos que encontrar quién es este punto para poder decir cuál es la longitud de la base. Y tendríamos que encontrar cuál es este punto para determinar cuál es la longitud de la altura. Este punto yo sé quién es. O sea, este punto yo sé quién es. ¿Por qué? Porque si la recta viene dada de esta manera, este punto justamente es la ordenada al origen. O sea, este punto es el punto B, ¿no? El punto B es la ordenada al origen. Ordenada al origen. ¿Ok? Y este punto que está acá, fíjense, es el punto donde la recta corta al eje de las X. Entonces, ¿este punto qué característica tiene? La característica que tiene es que la y vale 0. Entonces en la ecuación yo debería anular la y. Digo, para encontrar ese b, este b que está acá, lo que debería pasar es que la y valga 0. Si la y vale 0, entonces me queda que 0 es igual a menos 25 octavos de x más b. Y bueno, ¿cuánto es ese valor, esa coordenada en x de este punto, de esta ordenada 0? Y bueno, despejo de acá, el valor de x. Entonces esto me va a quedar menos b, ¿sí? Menos b es igual, vamos a hacerlo paso por paso, menos 25 octavos de x. Entonces de acá digo que x es igual a menos b por menos
8/25. ¿Sí? O sea que este punto que está acá sería el punto. Si hacemos las cuentas, sería 8/25b, ¿no? Multiplicado, y en la coordenada ni sería 0. ¿Okay? Esas serían las coordenadas de este punto. Bueno, eso quiere decir que este valor que encontré acá, la base, ¿no? La base de este triángulo es entonces 8/25 de b. Bien. Bueno, entonces ahora voy a esta fórmula. Tengo la base, tengo la altura, ¿sí? Planteo esta fórmula y exijo que esa fórmula dé 4. O sea, lo que voy a plantear es la base. 8/25 por b. Por la altura que dijimos que era b directamente, ¿no? La ordenada al origen. Todo esto dividido 2 es igual a 4. ¿Mm? Bueno, entonces esto va a quedar que 8/25 de b cuadrado tiene que ser 8, ¿no? Y entonces podemos decir que b cuadrado tiene que ser 25, ¿sí? Si b cuadrado tiene que ser 25, bueno, yo aplico raíz cuadrada, estaría pensando en el valor absoluto de b igual a 5. Pero claramente el valor de b que yo necesito, bueno, esto ustedes ya saben que tiene dos posibilidades, b5 o b menos 5. Pero claramente el valor que yo estoy buscando es 5 positivo, ¿no? Entonces la ecuación de mi recta R va a ser igual a menos 25 octavos de x más 5. ¿Sí? Esta es la ecuación de la recta que estaría formando ese triángulo de área 4, ¿sí? Con los semiejes positivos de las x. Bien, vamos al segundo problema. Segundo problema, me están diciendo lo siguiente. Tengo que obtener una recta t, perdón, tengo que obtener la recta t perteneciente a R, tal que, perdón, esto está mal. En realidad lo que tengo que hacer es encontrar el valor de t perteneciente a reales, tal que esta recta, donde t está acá, ¿sí? Donde t está acá, sea equidistante a estas dos. ¿Sí? Yo tengo que decir quién es este número para que esta recta P sea equidistante a S y a L. ¿Sí? Entonces, bueno, pensemos un poquito. Básicamente tenemos dos situaciones. Vamos a suponer que S y L se cortan. Vamos a suponer que esta es S y esta es L. ¿Sí? S y L se cortan. Si yo quisiera encontrar una recta P que es equidistante a las dos, y bueno, tendría que estar encontrando acá una recta que es bisectriz, ¿no? Bisectriz de este ángulo. ¿Okay? Esta sería como la recta P, ¿no? Las distancias que hay, digamos, de un punto a la recta S es exactamente igual a la distancia que hay desde ese punto a la recta L, ¿no? Y eso pasa para todos los puntos de P, por eso digo que es una recta que es equidistante. Esa sería una posibilidad. Y la otra posibilidad sería, bueno, que las rectas no sean secantes, o sea, que yo tenga la recta S acá y la recta L acá. Y bueno, entonces en ese caso la recta P deberá ser una recta que está por aquí, ¿no? Y aquí vuelve a cumplir lo mismo, ¿no? Cualquier puntito que nosotros elegimos, resulta que la distancia que existe a S es exactamente igual a la distancia que existe a L, ¿no? Estas distancias son iguales. Lo que pasaba acá. Estas distancias son iguales. Bien, entonces bueno, vamos a ver cuál de los casos tenemos. Para eso tenemos que pensar cuáles son las direcciones de S y las direcciones de L. Si yo planteo el director de la recta S, fíjense que la recta S está dada en forma paramétrica cartesiana. Los coeficientes del parámetro, ¿sí? En X y en Y, daban cuenta de las componentes de uno de los vectores directores, o de uno de los vectores que determina la dirección de la recta. O sea que yo podría decir la recta esta que tiene -8, ¿sí? Y 6, que son los factores estos que acompañan al parámetro.
Y si pienso ahora en la dirección de la recta L, la dirección de la recta L acá está dada en forma simétrica. Entonces directamente si X e Y tenían coeficientes 1, ¿sí? Podíamos ver directamente en los denominadores las componentes de un vector director. O sea, en este caso sería menos 4, porque es el denominador de X, 3. ¿Sí? Bueno, evidentemente si yo quiero saber si estoy en la posición 1 o en la posición 2, ¿sí? Bueno, puedo pensar qué pasa con los directores. Fíjense que los directores son paralelos. El director S es paralelo al director L. ¿Y por qué? Y porque si yo tomo este vector y lo multiplico por 2, genero el de arriba, ¿sí? O si este lo multiplico por un medio, genero el de abajo, ¿eh? O sea, estos dos vectores son múltiplos, ¿está bien? Entonces, eso está diciendo que justamente los vectores son paralelos. Hacíamos unas cuentitas, dividíamos componente a componente, decíamos menos 8 y menos 4, ¿sí? El componente en X dividido de ambos vectores. ¿Cómo da con la división entre C y 3? O sea, la división de las componentes en Y de ambos vectores. Eso da lo mismo, ¿no? Entonces eso garantiza de que también puedo pensar a partir de esto que los vectores son paralelos. Entonces, el caso que tengo es el caso 2, ¿sí? Tengo el caso 2. Caso 2. Bueno, bien, tengo el caso 2. Entonces, ¿cómo voy a hacer para encontrar justamente este numerito, ¿no? Para que la recta justamente se acomode acá, en la mitad del recorrido entre S y L. Entonces, lo que puedo pensar, hay algo en la teoría que ustedes vieron que habla de la distancia justamente de un punto a una recta, de un punto a una recta. Entonces yo podría tomar, fíjense, yo podría tomar un punto, por ejemplo este punto que ya está marcado acá, un punto de esta recta, y plantear que este punto se separe de S la misma distancia que tiene con respecto a L. O sea, que esta distancia de este punto a S sea la misma distancia de este punto a L. Este punto vamos a llamarlo H. ¿eh? Y bueno, ¿cómo puedo sacar ese punto H? Bueno, es un punto de P. P, la ecuación de P es 3x más 4y más t. Entonces yo podría pensar, H, la podría pensar como un punto de P donde la X vale 0, bueno, y la Y debería decir cuál es, ¿no? Y bueno, a partir de exigir que la X valga 0, esto es 0, ¿y qué quedará? Quedará 4y más t igual a 0, o sea que t, perdón, o sea que y, es el valor de y que estoy buscando, y es igual a menos t sobre 4. ¿eh? Entonces, lo que puedo decir es que el punto H va a tener coordenada 0 menos t sobre 4. Bien, y ahora planteamos lo que les conté hace un momento. ¿Qué voy a plantear? Voy a plantear que la distancia entre el punto H y la recta S me dé exactamente lo mismo que la distancia entre ese punto H y la recta S. ¿Mm? ¿Cómo sacábamos distancia? Distancia de un punto a una recta. Bueno, era un cociente, ¿sí? Un cociente. Teníamos que tomar la ecuación de la recta y evaluar en la ecuación de la recta las coordenadas del punto. ¿sí? Teníamos que evaluar la recta en el punto. O sea, y es importante tener las rectas escritas en forma implícita. Implícita. O sea, deberíamos tener esta recta y esta recta escrita en forma implícita. ¿sí? O sea, deberíamos pasar la recta L a la forma implícita. No va a ser muy complicado, porque fíjense, pasamos el 3 multiplicando, menos 4 multiplicando, ¿y qué nos queda? Nos queda que 3 veces x menos un tercio es igual a menos 4 por i más 5. Entonces esto queda 3x menos 1, y acá me queda menos 4y menos 20. Entonces esto queda 13x menos
4i más 4i, perdón, y esto me queda menos 19. ¿Sí? Menos 19, entonces bueno, directamente 3x más 4i más 19 igual a 0. ¿Mm? Hay algo que no vimos. Lo que debería pasar justamente para confirmar el caso 2, yo no lo dije, pero bueno, es importante poder chequearlo, es que la recta P también sea paralela a S y a L, ¿no? Porque si llegara a cruzar, bueno, ahí ya tendríamos un problema para encontrar la simetría, ¿está bien? Y fíjense que eso pasa, ¿por qué? Porque la recta P, le trazamos el normal a la recta P, porque fíjense cómo está escrita la ecuación de la recta P, de forma implícita. El normal de la recta P es el vector 3, 4. ¿Sí? 3, 4. ¿Y qué pasa? Este vector 3, 4, por ejemplo, con el director menos 4, 3, es un vector, estos vectores son perpendiculares, ¿no? Porque si hacemos el producto escalar entre 3 menos 4 y 4 y 3, esa cuenta me da 0. Entonces, si este vector es perpendicular al director, significa que esta recta es paralela a esta. Y si es paralela a esta, es paralela a arriba. ¿Mm? Pero bueno, es importante poder chequear que esa recta P sea paralela a las demás. Bueno, bien, ya tenemos entonces la recta L, dada en forma implícita. Vamos ahora a trabajar con la recta S. La recta S, fíjense, yo podría estar despejando el valor de alfa de ambas ecuaciones y después igualarlos y obtener la simétrica, ¿no? Y después hacer lo mismo que hice con L. O sea que yo podría decir, si acá despejo alfa, me queda que x sobre menos 8 es igual a alfa, ¿no? De acá. Y si de acá despejo alfa, me queda y más un cuarto sobre y más un cuarto sobre 6, ¿no? Bueno, entonces en definitiva, ¿esto qué me va a quedar? Me va a quedar 6x, ¿no? 6x igual a menos 8i, ¿no? Estoy haciendo ya la distributiva, menos 2. ¿Okay? Entonces aquí esto va a ser 6x menos 8i más 2, perdón, más 8i más 2 igual a 0, ¿no? Sería igual a 0. Entonces, bueno, tenemos acá la recta L y acá tenemos la recta S. Entonces, como les decía, para plantear la distancia, tengo que tomar la ecuación de la recta S en forma implícita y evaluarla en el x y del punto, o sea, en el x y del h. Entonces, ¿qué me va a quedar? Todo eso en valor absoluto, ¿no? 6, me va a quedar 6 por 0 sería, ¿no? Más 8 por menos t sobre 4, ¿sí? Más 2, ¿sí? Ahí tendríamos una. Y después tengo que hacer lo mismo con la recta L. Evaluarla en el H. O sea que esto me va a quedar también 3 por 0 más 4 por menos t sobre 4 más 19, ¿sí? Todo esto en valor absoluto. La fórmula de distancia de punto a recta, lo que requería en el denominador es justamente la norma del vector normal de ambas rectas. O sea, sería la norma de este vector y la norma de este vector. O sea que acá tendríamos que colocar la norma de 6 al cuadrado, 8 al cuadrado, la norma del vector normal, ¿no? Este sería el vector normal, las componentes. Y acá sería 3 cuadrado más 4 cuadrado, ¿no? Bueno, bien, ahora lo que tenemos que hacer es resolver esto. Vamos a copiar esto y lo vamos a llevar a otra hojita y lo vamos a trabajar. Vamos a poner acá una página más y lo vamos a ver. Bueno, vamos a trabajarlo. Entonces, ¿de acá qué podemos decir? De acá podemos decir que directamente esto me queda menos 2t
más 2, valor absoluto, ¿sí? Y abajo me va a estar quedando tanto como 36, 64, 100. Raíz de 100 es 10. ¿Sí? Esto es 10. Bueno, y esto me va a quedar, acá se me va y me queda directamente menos t más 19. Y acá me queda 9, 9, 3, 9 más 16, 25, me queda 5. ¿Sí? 9 más 16, 25, 5. Bueno, genial. Entonces, bueno, podemos seguir. Esto que está acá, podemos escribirlo como, lo simplificamos, podemos decir que el valor absoluto de menos 2t más 2, todo esto sobre 2, ¿no? Se divide todo por 5 y es igual, o multiplico, perdón, multiplico por 5 y es igual al valor absoluto de menos t más 19 sobre nada, ¿no? Simplifique. Bien, acá podemos sacar un factor común, ¿sí? Acá adentro podemos sacar un menos 2, que multiplica t menos 2, ¿no? Que es negativo. Y después, ¿qué puedo hacer? Puedo separar el valor absoluto, ¿sí? Porque es distributivo con respecto al producto, o sea que me quedará esto que está acá, sobre 2 igual a menos t más 19. Esto es 2, el valor absoluto de menos 2 es 2, con este 2 se va, y entonces me va quedando algo bastante lindo. Me queda t menos 2, en valor absoluto, va a tener que ser igual a menos t más 19. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, tengo que recordar la propiedad del valor absoluto, ¿no? La igualdad de valor absoluto. Valor absoluto de x igual a valor absoluto de y. Esto implicaba que o que x era exactamente igual a y o que x es igual al opuesto de y. Son iguales o son opuestos. Entonces, bueno, vamos a plantear esas posibilidades. La primera, que sean iguales, o sea que t menos 2 sea igual a menos t más 19. ¿Sí? Bueno, si despejo, esto me va a quedar 2t de este lado, y de este lado me va a quedar 21, ¿no? Entonces, directamente acá digo que hay una posibilidad de que el t sea 21 medios. Esa sería una alternativa. Y la otra alternativa, vamos a ver qué pasa, sería que menos t, t menos 2, sea igual a quien, al opuesto de esto, o sea, sería menos t más 19. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que t menos 2 tiene que ser igual a positivo t menos 19. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense, los t se van y queda un absurdo. Si hay un absurdo, eso significa que no existe t por este lado. ¿Sí? No existe t. O sea que entonces el único t que estaría logrando, ¿sí?, la igualdad de distancia es el t 21 medios. Con lo cual, vamos a decir entonces que la recta esta, la recta P, vamos a escribirla en rojo, vamos a sacar esto que está acá, que esta, a ver, de ahí. Vamos a decir entonces que nuestra recta P va a ser 3x más 4 veces y, y bueno, y el t que no me acuerdo que nos dio 21 más 21 igual a 0. Ahí encontramos el t. Ok, perfecto. Tenemos entonces un segundo problema hecho y vamos a, este ya lo hicimos, y vamos al tercero. El tercero es un problema que dice: de todas las rectas que cortan el eje de abscisas, en el mismo punto que corta esta recta, la R1, hallar una R3 que es paralela a la R2. Entonces, básicamente lo que tenemos es, hay un punto donde corta
hay un punto donde corta la R1 al eje de las abscisas, ¿sí? De todas las rectas que cortan el eje de las abscisas, en el mismo punto que la recta R1. Entonces habría que ver dónde la recta R1 corta al eje de las abscisas, ¿sí? Entonces lo que tendremos que encontrar sería la intersección de R1 con eje de abscisas. Acuérdense, eje de abscisas es lo mismo que hablar del eje X, ¿no? El eje de ordenadas, el eje X. Entonces, ¿qué característica va a tener un punto que corta el eje de las X, ¿no? La característica, ya lo vimos en otro ejercicio, es que la coordenada en Y va a valer 0. ¿Sí? La coordenada en Y va a valer 0. Entonces, ¿cómo tengo escrita la R1? La R1 yo la tengo escrita en forma vectorial, ¿sí? Entonces, lo que diría sería el siguiente. Vamos a ponerla en forma paramétrica cartesiana, que va a ser más sencillo de verlo. Si pasamos la vectorial a la paramétrica cartesiana, ¿qué nos va a quedar? Que x es igual a 3, que sería el punto, la coordenada de x del punto, más alfa, ¿no? Y en y, que sería 2, ¿sí? Más 2 alfa. ¿Qué tengo que pensar o qué tengo que buscar? Tengo que buscar que la y valga 0, o sea que esto se transforme en un 0. Si esto se transforma, si yo quiero que esto se transforme en un 0, el alfa que me lo permite es el alfa menos 1, ¿no? Alfa menos 1, esto se transforma en 0. Y si alfa es menos 1, resulta que el valor de x que obtengo es 2. Entonces, el corte de la recta R1 con el eje X es el número 2. ¿Sí? 2. Bueno, colocado en coordenadas, que va a ser el 2 en X0. Y me dicen que esa recta que yo tengo que encontrar, que la llaman R3, tiene que ser paralela, la R3 la tengo que encontrar, tiene que ser paralela a esta otra. ¿Cuál es esa otra? Y bueno, es esta recta. Para tratar de plantear que R3 sea paralela a R2, deberíamos estar buscando cuál es el director de la 2. El director de la 2, si ustedes se fijan, es menos 2, serían los denominadores, 1. Bien. Entonces, bueno, yo tendría que buscar la recta R3. La recta R3, si tengo su director, podríamos estar pensando, por ejemplo, y tengo el punto de paso, o sea, lo que yo tendría que estar dibujando es una recta, o encontrando la ecuación de una recta, ¿sí? Que pase por acá, por el 2, 0, y tenga este director, ¿ok? O sea que yo lo que voy a estar buscando es algo así, una recta así, que tenga como director el director de la R2. Esta sería la recta R3 que estoy buscando. Bueno, ¿cómo la puedo escribir? La puedo escribir con, por ejemplo, en forma simétrica. Puedo decir que la R3 va a ser x menos 2, porque el punto en x es 2, sobre cuánto. Sobre menos 2 igual a y directamente sobre cuánto. Sobre 1 o y directamente, ¿no? Esa sería una forma de escribir la recta R3. Entonces, recordemos un poquito, repasemos el ejercicio. Me daban esta recta R1 que cortaba el eje X en un punto, y lo que yo tenía que encontrar es la recta R3 que pase por ese punto de corte y sea paralela a esta recta. Bueno, esta sería la ecuación. Bueno, muchas gracias chicos, chicas. Nos vemos en otro video. Voy a tratar de subir videos con los otros temas que entran en este parcial. Bueno, que estén bien, hasta luego.